Empezamos, esta es como la lectura a este primer referente llamado Miguel Zapata sobre pensamiento computacional, una nueva alfabetización digital, Computational Thinking and New Digital Literacy, Literally. Y el resumen que nos entrega este autor es que la sociedad y la economía demandan profesionales cualificados en las industrias tecnológicas. Se da la paradoja de países con un alto índice de paro en las que actualmente se quedan sin cubrir puestos de trabajo de ingenieros y técnicos de industrias y servicios digitales. Esto ha sensibilizado a gestores e instituciones a abordar el problema desde el punto de vista de la formación. Se trata de una nueva alfabetización, la alfabetización digital, y que como tal hay que comenzar desde las primeras etapas del desarrollo individual, al igual como sucede con las habilidades clave, la literatura, la escritura y las habilidades matemáticas. El planteamiento, el más frecuente, ha consistido en favorecer el aprendizaje de la programación de forma progresiva, poniendo a los niños tareas de programar desde las más sencillas y más lúdicas a las más complejas, pero se puede plantear la cuestión de otro modo. Las competencias de codificar son la parte más visible de la forma de pensar, que es válida no solo en este ámbito de la actividad mental, la que sostiene el desarrollo y la creación de programas y de sistemas. Hay una forma específica de pensar, de organizar ideas y representaciones, que es terreno abonado y que favorece las competencias computacionales. Se trata de una forma de pensar propicia para el análisis y la relación de ideas, para la organización y la representación lógica. Esas habilidades se ven favorecidas con ciertas actividades y con ciertos entornos de aprendizaje desde las primeras etapas. Se trata del desarrollo de un pensamiento específico, el pensamiento computacional. En este trabajo hacemos una recensión de las formas de pensamiento que se han manifestado y han sido estudiadas como útiles a esta forma de pensar y de resolver problemas en este ámbito cognitivo, y asentar unas bases que en el futuro permitan desarrollar pormenorizadamente los contenidos en un currículo útil a las distintas modalidades y niveles de educación, así como para la formación de maestros y profesores que los imparten. Las palabras clave son pensamiento computacional, alfabetización digital, currículum de educación infantil, primaria y secundaria, y formación del profesorado, competencias digitales. La vigencia de un corpus curricular sobre pensamiento computacional. En la actualidad, las instituciones y agencias competentes, los expertos y los autores de informes de tendencia se han visto sorprendidos por un hecho: la sociedad y los sistemas de producción, de servicios y de consumo demandan profesionales cualificados en las industrias y la información. Particularmente en el mundo desarrollado se dan las paradojas de países y regiones con un alto índice de paro en las que actualmente se quedan sin cubrir puestos de trabajo de ingenieros de software, desarrolladores de aplicaciones, documentalistas digitales, por falta de egresados de las escuelas técnicas, por falta de demanda de estos estudios por parte de potenciales alumnos, y sobre todo por falta de personal capacitado. Ante esta situación, los sistemas educativos de los países más sensibles han abordado el problema desde la perspectiva de una reorganización del currículum de la mayor parte de los casos donde se han producido esa reacción. Sin embargo, la cuestión de fondo supone la aparición de unas nuevas destrezas básicas. Las sociedades más conscientes han visto que se trata de una nueva alfabetización digital, y por tanto hay que comenzar desde las primeras etapas del desarrollo individual, al igual como sucede con otras habilidades clave, la lectura, la escritura y las habilidades matemáticas, e incluso estudiando las concomitancias y coincidencias de esta nueva alfabetización con estas competencias clave tradicionales. Una respuesta, la más frecuente y la más simple, afuera de ser una respuesta mecánica, ha consistido en favorecer el aprendizaje de la programación y de sus lenguajes de forma progresiva. Eso consistiría en proponer a los niños tareas de programar desde las primeras etapas, de manera que la progresión estuviese en la dificultad de las tareas y en su carácter motivador, de las más sencillas y más lúdicas a las más complejas y aburridas. Se vincula aprendizaje con la respuesta a este estímulo, no solo con las características de aprendizaje y cognitivas del niño en la tradición más clásica del conductismo. Pero hay una alternativa, ya tenida en cuenta por Papert en 1980, que enlaza con corrientes clásicas del aprendizaje apoyado en la tecnología. Nos referimos al constructivismo.
Entonces pasamos del conductismo al constructivismo, y esa alternativa está sostenida por algunos autores e inspira a los profesores y grupos innovadores a la puesta en marcha de actividades y en algunos pocos casos a corporaciones que frecuentemente de forma aislada nos planteamos la cuestión de otro modo. Las competencias que se muestran como las más eficaces en la codificación son la parte más visible de una forma de pensar que es útil no solo en el ámbito de las actividades cognitivas, las que se utilizan en el desarrollo y la creación de programas y de sistemas informáticos, y en definitiva sostienen que hay una forma específica de pensar y de organizar ideas y representaciones que es propicia y que favorece las competencias computacionales. Se trata de una forma de pensar que propicia el análisis y la relación de ideas para la organización y la representación lógica de procedimientos. Estas habilidades se ven favorecidas con ciertas actividades y con ciertos entornos de aprendizaje desde las primeras etapas. Se trata del desarrollo de un pensamiento específico, de un pensamiento computacional. Hemos dicho que un precedente remoto de estas ideas está en el constructivismo, en las ideas de autores como Sigmund Paper. Paulo Blinstein, en 2013, de la Universidad de Stanford, dice que si un historiador tuviese que trazar una línea que uniese la obra de Jean Piaget sobre la psicología del desarrollo a las tendencias actuales en la tecnología educativa, la línea simplemente se llamaría Pepper. Simon Pepper ha estado en el centro de tres revoluciones: el desarrollo del pensamiento de la infancia, la inteligencia artificial y las tecnologías informáticas para la educación. Quizá el que no haya tenido el impacto debido se debe a que se anticipó. La visión de Paper se podría sintetizar diciendo que los niños deben programar la computadora en lugar de ser programados por ella. Children should the programming the computer rather than being programmed by it. Paper en 1980 a través de la Blinstein 2013. Ahora, en la fase actual del desarrollo de la tecnología y de las teorías de aprendizaje, se podría decir que son los niños los que tienen que educar a los ordenadores, no los ordenadores los que tienen que educar a los niños. Este trabajo y en general las actividades y reflexiones que pueda propiciar están justificados por el papel que en el nuevo contexto tiene el desarrollo de habilidades que desde las primeras etapas faciliten un aprendizaje orientado hacia la programación, es decir, como vamos a ver, se trata de una nueva alfabetización, de una alfabetización que permita a las personas en su vida real afrontar retos propicios de la nueva sociedad y que vaya más allá, permita a los individuos organizar su entorno, sus estrategias de desenvolvimiento, de resolución de problemas cotidianos, además de organizar su mundo de relaciones en un contexto de comunicación más racional y eficiente. Todo ello con el resultado de poder organizar estrategias para conseguir objetivos profesionales. En definitiva, se trata de conseguir una mayor calidad de vida y un mayor nivel de felicidad. En todo el planteamiento subyace como idea fuerza que, al igual que como sucede con la música, con la danza, con la práctica de deportes, es clave que se fomente una práctica formativa del pensamiento computacional desde las primeras etapas del desarrollo. Y para ello, al igual que se pone en contacto a los niños con un entorno musical o de práctica de danza o deportiva, se haga con un entorno de objetos y de acciones que promuevan a través de la observación y la manipulación aprendizajes adecuados para favorecer este pensamiento. Aunque pensamos por la experiencia y la práctica que ocurre, no tenemos en muchos casos evidencias de que esos entornos y esas manipulaciones desarrollen las destrezas computacionales o habilidades asociadas a lo que hemos llamado pensamiento computacional. Habría pues que fomentar investigaciones para tenerlas. Tradicionalmente se ha hablado de aprendizajes o de destrezas concretas: seriación, discriminación de objetos por propiedades en las primeras etapas y en las del pensamiento abstracto, o para la resolución de problemas se ha hablado de la modularización, de análisis descendente, de análisis ascendente, de recursividad. Para lo primero hay multitud de recursos, juegos y actividades que los educadores infantiles conocen bien. Para ilustrarlo podemos recurrir a un caso concreto que el autor ha tenido oportunidad de conocer de primera mano, que está documentado en el video, este video que aparece aquí, el vínculo. Nos dan el vínculo acá, pero nos llevó a que, siendo ese el vínculo, bueno, el niño juega con los juguetes de IKEA con sus padres y con el abuelo. Son juguetes de seriación por colores, formas, tamaños y figuras.
En su transcurso, el bebé de forma rudimentaria organiza y secuencia objetos por colores, tamaños y formas y supuestamente percibe el plano y el espacio y sus propiedades. En el juego manifiesta gusto por hacerlo cuando con exclamaciones y aplausos se le comunica que lo hace bien. Entonces miremos acá el video, acá. Muy bien, Dani, muy bien. Dani, ¿Con la otra cuchara? Venga. Muy bien, solo falta que aciertes. ¡Qué mayor! ¡Madre mía, qué mayor! Si se va a comer el solito las papas. Hace con instrumento y luego con otro. Muy bien. No falta esas 2 cucharas, puede ser a una. Lo hace a 2 cucharas. Eso, un muy buen video. Y la grabación procede de una ocasión que sorprendió a su padre, por eso la conserva. En ella se seguía con total precisión. Soy María Esclapez, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta. Aquí está, la grabación procede de una ocasión que sorprendió a su padre, por eso la conserva. En ella se seguía con total precisión por la secuencia de colores alternativos para usar la cuchara. La experiencia fue espontánea, no es el caso de laboratorios sino familiar. El niño no está adiestrado. En la grabación se conserva la voz de la madre para que se observe su sorpresa. ¿Qué es lo que había pasado por su cabeza para que conservase tan estrictamente la secuencia de colores alternativos al usar las cucharas? ¿Hay alguna relación entre los juegos que había utilizado y el gusto o la preferencia por una secuencia basada en el color? No tenemos ninguna evidencia de que nos lleve a esta conclusión, pero el que utilice el color para organizar la secuencia de la misma forma que lo había hecho en los juegos nos conduce a pensar que alguna relación había y que lo que posiblemente hubiera sucedido es que había transferido la idea o la preidea de asociación desde el contexto inicial, los juegos, a las cucharas, es decir, había manejado la secuencia asociada al color con independencia de la situación. Hay por tanto multitud de áreas de aprendizaje que conviene explorar e investigar en una nueva frontera. Y en la planificación de los currícula tendrá que plantearse esta dicotomía: enseñar a programar con dificultad progresiva, si se quiere incluso de forma lúdica o con juegos, o favorecer este nuevo tipo de pensamiento. Obviamente no hace falta decir que nuestra propuesta es la segunda, que además incluye la primera. Entonces nos gusta la segunda y es favorecer el tipo de pensamiento, el tipo de pensamiento computacional. Pero volvamos al artículo, su naturaleza y su tema. Tropezamos con varios problemas de comienzo: delimitar el contenido y encontrar los términos y conceptos adecuados para definirlo. Pensamos inicialmente en utilizar la expresión codificación y precodificación, la segunda extraída de la literatura anglosajona, coding o code. En ese sentido, es utilizada en los textos que publican este año, que publicitan este año como el año del código o de la codificación o de la programación, Year of Code, así se dice. A través de la codificación, code, la gente puede descubrir el poder de la informática, cambiando su forma de pensar acerca de su entorno y obtener el máximo provecho del mundo que lo rodea. O bien, tal como se dice en el informe Computing Our Future Computer Programming Coding, Peerage School Curricula and Initiative Across Europe. La codificación, coding, es cada vez más una competencia clave que tendrá que ser adquirida por todos los jóvenes estudiantes y cada vez más por los trabajadores en una amplia gama de actividades industriales y profesionales. La codificación es parte del razonamiento lógico y representa una de las habilidades claves que forma parte de lo que ahora se llama habilidades del siglo XXI. Como vemos en el dominio conceptual, muy próximo a lo que hemos visto y veremos que es el pensamiento computacional, al menos se expresa con este sentido que le hemos atribuido. Por otro lado, de igual forma que se habla de prelectura, preescritura o precálculo para nombrar competencias que allanan el camino a las destrezas claves y a las competencias instrumentales que anuncian, cabe hablar de precodificación para designar las competencias que son previas y necesarias
en las fases anteriores del desarrollo para la codificación. Como hemos dicho, nos referimos por ejemplo a las construcciones mentales que permiten alojar características de objetos de igual forma, o como lo hacen las variables con los valores. Son en este caso el color, la forma o el tamaño, o también operaciones con estos rasgos como son la seriación. Evidentemente hay muchas más habilidades y más complejas en su análisis y en el diseño de actividades y entornos para que este aprendizaje se produzca. En este ámbito de la instrucción es lo que podría denominarse precodificación. Podría llamarse igualmente preprogramación, pero creemos que es más propio llamarle precodificación, pues codificación describe con más precisión y más ajuste conceptual la transferencia de acciones e informaciones para que puedan ser interpretadas por los ordenadores y otros dispositivos de proceso, transporte y almacenamiento de la información. Podría ser así y sin duda sería correcto. Sin embargo, vimos que esto no correspondía con el propósito más amplio, que es no solo prepararse para la programación y para la codificación, sino para dotarse de claves de comprensión y de representación de los objetos de conocimiento en general. Pensamos pues como más adecuada con la expresión pensamiento computacional, computational thinking, que después desarrollaremos. Por otro lado, hubiéramos podido elegir igualmente el término alfabetización digital, reconociendo que inapropiadamente en español tiene resonancias próximas al término alfabetización informática, al menos en su uso, y este hace hincapié en la informática del usuario al considerarse esta alfabetización como el conocimiento y la destreza para manejarse en entornos de usuario. Así es frecuente entre la gente poco ilustrada confundir el buen informático con el que maneja bien, es hábil con los programas de usuario, las apps o las que se maneja con fluidez y rapidez en los ambientes de menús, ventanas y opciones, o simplemente con que tiene la habilidad en los pulgares para manejar un smartphone con el índice para moverse por una tablet. No obstante, podemos aceptar la definición de alfabetización digital, computer literacy, como un conocimiento y una capacidad de utilizar los computadores y la tecnología relacionada con ellas de manera eficiente, con una serie de habilidades que cubren los niveles de uso elemental de la programación y la resolución de problemas. Avanzada. Washington Congress of Technology Assessment, OTA CITS 235, abril de 1984. Pero como hemos dicho en este mismo documento, acepta que la alfabetización digital también se puede utilizar para describir el nivel de acomodo que un individuo tiene con el uso de programas de ordenador y otras aplicaciones que estén asociadas con los computadores. La alfabetización digital, por último, se puede referir a la comprensión de cómo funcionan los ordenadores y a la facilidad de operar con ellos. En lo que sigue hablaremos más de pensamiento computacional, computational thinking, y de las iniciativas necesarias como son desarrollar un currículum y propuestas de formación para maestros y profesores. ¿Cuál es el problema del pensamiento computacional? Al principio del artículo decimos, la respuesta más frecuente y más simple, afuera de ser una respuesta mecánica, ha consistido en favorecer el aprendizaje de la programación y de sus lenguajes de forma progresiva. Esto consistiría en proponer a los niños tareas de programar desde las primeras etapas, de manera que la progresión estuviese en la dificultad de las tareas y en su carácter motivador, desde las más sencillas y las más lúdicas hasta las más complejas y aburridas. Se vincula aprendizaje con la respuesta a un estímulo, no con las características de aprendizaje y cognitivas del niño, en la tradición más clásica del conductismo. Este es el tipo de planteamiento que está detrás de inducir a los niños a hacer muchas líneas de programa y a hacerlas más rápidamente, sin pensar previamente mucho en el problema de resolver, sin diagramas, sin diseño, en la idea que hay detrás de los concursos de programación, de enseñar a programar a través de juegos. Es un planteamiento competitivo que deja afuera a muchos niños y que posiblemente haga poco deseable para muchos ser programador, o al menos les dé una imagen de frikis o unos tipos raros o un perfil difícil de tener. En definitiva, puede llegar a ser un planteamiento por muchas razones excluyente. Pero volvamos al principio. Antes de empezar a escribir código de forma compulsiva, lo importante es saber cómo se representan la realidad, el mundo de los objetos y expectativas, lo que piensan en definitiva los que tienen éxito en hacer programas potentes,
Y lo importante es que el software que escriben, lo importante no es el software que escriben, sino lo que piensan y sobre todo la forma en que piensan. Conocer este mundo de ideas y de representaciones, cómo operan, constituye el principio básico del pensamiento computacional, y cualquier otro conocimiento, como memorizar a la perfección las reglas de todas las sintaxis y las primitivas de cualquier lenguaje de programación, no les sirve de nada a los alumnos si no pueden pensar en buenas maneras de aplicarlas. Desgraciadamente, la forma más frecuente de enseñar a programar y la que se está empezando a utilizar en nuestro país, como por ejemplo se ha hecho en la Comunidad de Madrid, Valverde en 2015, está en la clave señalada: conducir a los alumnos, en este caso de secundaria, por el camino más áspero, al de programación per se. Si no se proporciona otro tipo de ayudas o de claves que excluyan a los que no tienen el don para programar directamente, ante solo la comprensión de procedimientos puramente de programación, creando con ello el estereotipo de que la programación es una sola cosa es solo cosa de programadores. Hay un efecto derivado. Si se aprende a programar asociado a un lenguaje, es posible que no produzca la transferencia. En las futuras ocasiones no se pueda repetir el proceso. Esto hace que la inserción profesional no se produzca en toda la eficacia que podría ser si se hiciera vinculando a operaciones cognitivas superiores. Las asociaciones profesionales se quejan de que las empresas contraten a informáticos de forma efímera, sin reparar que es posible que suceda porque han aprendido de forma vinculada a lenguajes y programas efímeros, y que cuando cambie el programa o la versión no tendrán la flexibilidad mental para adaptarse a nuevos entornos, no solo de programación sino de problemas. Esto no sucede y las empresas lo saben. Si controlan a titulados más familiarizados con elementos de pensamiento heurísticos y de otro tipo entre los glosados en este trabajo, como son matemáticos o físicos, que sí tienen esa competencia de resolver problemas en entornos cambiantes. Sin embargo, si existen referencias, Raja 2014, de investigaciones que ponen de manifiesto que cuando se empieza por enseñar el pensamiento computacional, en vez de por la elaboración de códigos, desvinculando la iniciación en el aprendizaje a ser diestros con el ordenador, tal como se entiende habitualmente, se evita el principio de discriminación que hace que algún tipo de niños o niñas se inhiban. Supone pues un principio de democratización del aprendizaje. Eso supone además que los que en su futuro puedan ser bibliotecarios, médicos o artistas puedan ser también buenos programadores, y por ende podría ampliar la base de conocimiento que se vuelca al mundo de la computación, lo que constituye el motor y el combustible de la sociedad del conocimiento. Veamos que algunas habilidades propias del pensamiento computacional no tienen por qué estar vinculadas a los ordenadores. Hay en un ejemplo de interés en este sentido, en una época en la que no había ordenadores. Se trata de un proceso de análisis de datos hecho por un lego, un médico especializado en epidemias, para resolver un problema crucial. Hoy probablemente esto no podría haber sucedido así. Los programadores no tienen conocimientos de epidemiología y los epidemiólogos no tienen por lo general pensamiento computacional. Eso lo dice Koch en Danic en 2009 a través de Raja 2014. En 1854, un médico de Londres llamado John Snow ayudó a sofocar un brote de cólera que había matado a 616 vecinos, dejando de lado la teoría predominante de la época, la teoría miasmática de la enfermedad, que aseguraba que las enfermedades se producían por emanaciones surgidas del terreno. Indagó las costumbres y los rasgos de forma de vivir de los enfermos. En un mapa levantó columnas con la ubicación de los muertos, la frecuencia, que no nos recuerdan un infograma, y aquí hizo también como el mapa obtenido en On the Maze of the Communication of Cholera en 1854. Henry Whitehead mapped almost 700 cholera deaths, several lines, and both of the incorrect location of the old black burial sites and its correct sites and location and block from the Brass Street Pump in this 1855 map now and the Nick 2009 y en John Snow map Rack Street Pump of Brick 1854.
Observó que las columnas crecían alrededor de una bomba de agua en Broad Street en el Soho, ver el mapa, que además estaba cerca de un pozo negro en Pugas. La hipótesis que formuló es que la causa de la enfermedad estaba en el agua. Implícitamente estaba aplicando principios que ahora son clásicos de pensamiento computacional. Entraron, cruzar dos conjuntos de datos para obtener un conocimiento nuevo, cruzar la ubicación de las muertes con las ubicaciones de las bombas de agua, contrastar el resultado por interacciones sucesivas y el reconocimiento de patrones. Cuando se clausuró la bomba, el brote cesó. Entonces aquí nos muestra cómo hizo un gráfico en el que podía relacionar dos variables, en este caso la variable muertes con la variable de bombas de agua. Definición de pensamiento computacional. La idea más extendida sobre lo que es la alfabetización digital, digital literacy, es que consiste en una transposición. Entonces aquí ponemos digital literacy, vamos a practicar esta pronunciación, digital literacy, que vamos a poner aquí, digital literacy. Aquí también le damos a actualizar, digital literacy, aquí le vamos a dar control C. Aquí está un poquito lento el sistema. Digital literacy. Sigue estando muy lento. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí, control V, a ver si desde acá sí no funciona. Bueno, parece que el internet estaba bajito. Vamos a darle por acá. Aquí le damos a actualizar. Este lo cerramos. No, el servidor sigue muy caído. Cerremos este a ver. Y si nos vamos otra vez a Translate, no, sigue estando en problemas. El internet parece que se cayó totalmente. Iremos a ver qué sería. Entonces hasta ahora tenemos una parte en esta, y seguimos con la idea más extendida sobre lo que es la alfabetización digital o digital literacy. Es que consiste en una transposición. A lo largo de la historia se han sucedido distintas alfabetizaciones y todas han tenido una significación común. Han supuesto una adaptación a los nuevos medios de comunicación, representación y proceso de la información entre humanos. Así, según esta idea, la alfabetización digital es la adaptación y la capacitación para esas funciones de comunicación, representación y procesos a las coordenadas de revolución tecnológica y de la sociedad de la información, consideradas en sentido estrictamente tecnológico como revolución de medios de comunicación y de difusión de ideas. Esta es la idea del autor, que pasó como el creador del concepto Paul Glister. De esta forma, el concepto de alfabetización digital, tal como se utiliza ahora de forma general, fue presentado en el libro del mismo nombre, Glister, en 1997, y Glister no proporcionó una lista de habilidades, competencias o actividades en la definición de lo que es una cultura digital, a diferencia de cómo nosotros tratamos de hacer. Más bien lo explicó de manera muy general, como la capacidad de entender y utilizar la información de una gran variedad de fuentes digitales. Por tanto, se trata de una actualización per se de la idea tradicional de alfabetización. Se trata de una capacidad de leer, escribir y realizar cualquier transacción en la información, pero ahora utilizando las tecnologías y los formatos de datos actuales, al igual que la alfabetización clásica utilizada la tecnología de la información y los formatos de cada época, libros, papiros, pergaminos y tablillas. Pero sobre todo en ambos casos se considera como un conjunto de habilidades esenciales para la vida. La crítica es que esta es la expresión genérica del concepto, sin ir ilustrada o acompañada de lista de competencias. Glister no fue el primero en utilizar la expresión alfabetización digital. Ya se había aplicado a lo largo de la década de los 90 por una serie de autores que la utilizaron para significar esencialmente la capacidad de leer y comprender elementos de información de los formatos de hipertexto o multimedia. Un planteamiento típico en este sentido fue el de Lanham en el 95, que consideraba la alfabetización digital como una especie de alfabetización multimedia.
Su argumento era que desde una fuente digital se podía generar muchas formas de texto, de informaciones, imágenes, sonidos, etc. Esto justificaba la necesidad de una nueva forma de alfabetización con el fin de interpretar, dar sentido a esas nuevas formas de presentación. La crítica es que con el tiempo este aspecto dejó de ser importante y era muy restrictivo frente al concepto más amplio de la alfabetización digital y demasiado focalizado en la tecnología de una época. Frente a la conceptualización mucho más amplia de Glester, distintas concepciones de este tipo son revisadas por Schett en 2002, que llega a la conclusión de que la alfabetización digital debe considerarse más como la capacidad de utilizar las fuentes digitales de forma eficaz, y se trata pues de un tipo especial de mentalidad o pensamiento. Esta conceptualización está bastante más próxima a lo que planteamos en este trabajo sobre lo que se refiere a la forma de procesar la información, no a organizar la resolución de problemas. El pensamiento computacional es más una resolución de problemas. Entonces seguiremos ya en la página 10 de esta lectura a Miguel, al profesor Miguel Zapata Ríos de la Universidad de Murcia en España, sobre pensamiento computacional, una nueva alfabetización digital, que tiene 47 páginas, y tratamos de en él pues que nos quede claro que se busca más que enseñar a programar para desarrollar un pensamiento computacional, desarrollar unas habilidades para el procesamiento de la información, Muchas gracias.